las luces, las cámaras, los micrófonos, la conducción. Ese es mi contexto, este es mi contexto. Hoy vamos a conocer el contexto del doctor Santiago Scatalfamo. ¿Scatalfamo, Scatálfamo? ¿Cuál de los dos? Como quiera. Se puede decir de las dos maneras. Se puede decir de las dos maneras, porque es italiano y no tiene acento. Ajá. No tiene acento. Bueno, bienvenido Santiago. Gracias. Bueno, contale a la audiencia cuál es tu formación académica. Bueno, me formé como médico en la Universidad Nacional de Rosario. Después hice una especialidad, una concurrencia de lo que es ecografía, que es dentro de lo que es diagnóstico por imágenes, es un estudio dinámico donde depende mucho del operador, donde nosotros exploramos e indagamos al paciente y tenemos contacto con el paciente, distinto a una tomografía, una resonancia y una radiografía, donde es un estudio estático. Generalmente la ecografía la hace el médico en el lugar y le informa en el lugar. Los otros estudios vos podés informarlos a distancia. Después me especialicé en la parte musculoesquelética y empecé a ver muchos pacientes con dolor musculoesquelético, dolor articular, donde no me coincidía la imagen con la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Donde veía articulaciones sanas estructuralmente hablando y donde el paciente refería el dolor, o al revés, donde el paciente venía con un tendón roto y nunca tuvo dolor. Entonces esa disociación clínica radiológica me llevó a darme cuenta que más allá de la estructura está la función y dentro de la función está todo lo que conocemos como lo que es el sistema neuroinmunoendocrino, y ahí tiene mucho que ver la alimentación. Del dolor me fui a la alimentación, donde hice un curso posgrado de se llama nutrición pro resolución. ¿Qué quiere decir nutrición pro resolución? Es tratar de que el paciente entre en un estado de bienestar de salud, es un estado de fisiología, es integral, digamos, todo, porque sí, cuando uno va al médico, por lo que como experiencia propia, fui por un dolor, una caída, digo, me duele doctor, me hicieron una placa, no tenés nada, está todo bien, tomá un diclofenac. Entonces como que después el dolor persistía y bueno, cuando hicimos la consulta descubrimos que tiene que ver con la postura. La gente se preguntará, Santiago, ¿por qué estoy sentada de esta manera? Sí. ¿Por qué implementamos estos banquitos también? Él me dice, yo le digo, no queda femenino Santiago, pero me dice, es una forma, explicarle a la audiencia por qué. Porque bueno, soy un convencido de que nos lesionamos el sistema musculoesquelético, la salud del sistema musculoesquelético tiene que ver con la gravedad, y la gravedad nos lastima. Por eso los orientales, que es la población que más y mejor vive, cuidan tanto el equilibrio, ¿no? El equilibrio en la estática, que es sentados, parados y acostados, ¿no? La gravedad tiene que caer, o sea, tiene que incidir sobre lo que es la musculatura. Nosotros tenemos que controlar la gravedad, no que la gravedad caiga sobre el tejido conectivo, porque eso lleva a la disfunción articular, eso lesiona el tejido conectivo, que es el tejido de sostén y que es el tejido que nos manda una información de cómo está funcionando la articulación. Entonces cuando nosotros lesionamos, toco la zona lumbar porque es el dolor más común que hay en el mundo, y los pacientes que menos dolor lumbar tienen son nómades, no se sientan nunca. ¿Está? Entonces cuando nosotros caemos con la gravedad en ese tejido conectivo, el cuerpo tiene sensores, entonces con dolor nos manda información de que estamos incidiendo en un tejido que no corresponde. Por eso cuando uno está mal sentado y se levanta, nos duele la cintura, entonces el sensor mecánico nos está avisando con dolor que la posición que nosotros salimos no es correcta. Entonces esto así, chicas, olvidarse. Exactamente, ¿no? Porque fíjate, las rodillas siempre abajo ahí de las como la caderas. postura, para que la gente lo vea cómo hay que sentarse. Porque ahí vamos, lo que hace la pelvis se va para abajo, entonces la cervical se libera y ahí pierdo el compromiso cervical. Ahora si voy con las rodillas para arriba, voy a una posición cerrada, que eso también tiene mucho que ver con ustedes, con las mujeres. Una posición cerrada que viene de una cuestión cultural. Claro, de que no mostrar, las chicas deben ser señorita, la postura. Por suerte vamos evolucionando y vamos cambiando todo eso, entonces los pacientes que más problemas musculoesqueléticos tienen son mujeres por una cuestión cultural
donde la gravedad incide en ese tejido, va perdiendo ese tejido, la articulación va quedando en disfunción articular. El tema la disfunción articular es lo primero que se afecta en una articulación, por eso se prende el dolor, que es la alarma, ¿no? No quiere decir que porque haya dolor hay una estructura lesionada o rota, que es lo que nosotros buscamos. Dándonos un llamado de atención. Exactamente, que sería el último eslabón de la cadena. Cuando nosotros vemos en una imagen una estructura rota, ya llegamos tarde, ¿no? Ya la disfunción articular empezó mucho tiempo antes, y el cuerpo, con sensores mecánicos que tenemos en el sistema propioceptivo, que es el tejido conectivo, que es el tejido de sostén, nos fue avisando, y como nadie corrigió eso, que es la causa, llegamos a la lesión. O sea, lo que vos me preguntaste con respecto al dolor, el dolor es el síntoma que nos protege, es el síntoma de alarma que nos está diciendo que hay algo que no está funcionando bien. Ya vamos a volver a ese tema, pero sí te quiero preguntar, hay muchos jóvenes con dolor de cabeza, cuello, jaquecas, increíble. Eso tiene que ver también con la postura. Los jóvenes ahora están con el celular, se tiran en el sillón, están así acostados, estudian en la cama, y bueno, eso también puede ser una de las cuestiones por que viene el dolor de cabeza. Totalmente, tiene todo que ver con lo que estamos hablando, y tiene que ver con la electrónica que nos lleva a la pérdida de una conciencia propioceptiva, se llama, de saber cómo estamos ubicados en el espacio. Entonces, al estar tan conectados con la electrónica, es como que perdemos esa referencia del espacio y de la gravedad, y eso es lo que nos termina lastimando el tejido de sostén, que lleva a la disfunción articular, donde los sensores empiezan a aprender, y bueno, donde uno como médico es lo que tiene que detectar para corregir la causa, para que el paciente no llegue a la lesión, ¿no? La causa, generalmente, hablo por experiencia propia, ya te vamos a preguntar la tuya. Cuando pasa eso, llamamos a nuestros hijos porque le duele la cervical o porque le duele mucho la cabeza. La solución al dolor es un antiinflamatorio, la medicación constante, ¿no? Lo mismo pasa cuando no puedes dormir por un montón de cuestiones, la pastilla para dormir. O sea, ¿qué pasa con tu tratamiento? ¿Cuál es lo que vos, cómo trabajas vos estos temas? Bueno, ahí el tema del dolor, lo que pasa es que con una medicación estamos bloqueando el síntoma. O sea, estamos tratando el síntoma y no la causa. Sería que vamos al efecto y no la causa. Y nosotros tenemos un ADN donde inflamamos con dolor, reparamos sin dolor y remodelamos. Un ejemplo, yo me corto, me va a doler 24 o 48 horas, después va a venir la cascarita, entonces me deja de doler y después tengo piel nueva, remodelé. Eso mismo pasa dentro del cuerpo, pasa en los huesos, cuando hay una fractura el cuerpo cura, pasa en el músculo, cuando hay un desgarro el cuerpo lo cicatriza. ¿Qué pasa con el tejido de sostén? Que es el tejido conectivo, es un tejido no vascularizado, que no está irrigado, no tiene arterias adentro, entonces es un tejido que cuesta mucho reparar. Por eso algo que está muy instalado en la población es decir tendinitis crónica. Nada es crónico, el cuerpo cura todo, o sea, se vuelve crónico cuando nosotros bloqueamos esa ventana de inflamación con un antiinflamatorio. ¿Me explico? No dejamos que pase a la ventana de reparación. Entonces, al otro día el cuerpo vuelve a inflamar, vuelve a doler, volvemos a tomar la medicación, y cuando nos dimos cuenta decimos esto es crónico, pero abordamos desde ese enfoque. Cuando la cuestión es... Claro, porque vos tomás la medicación, se te pasa, perfecto, empezás el gym, empezás a correr, volvés a tener la misma postura porque eso se bloquea, y después ¿qué pasa? Al tiempo volvemos a lo mismo. Sí, y además que estamos enmascarando el dolor, que es el síntoma que nos protege. Como estábamos hablando antes, el dolor nos está avisando. Primero los sensores. Cuando ya llega la disfunción articular, ya nos está avisando que la articulación está funcionando mal. Entonces tenemos que aprender a escuchar al cuerpo, ¿no? Y no bloquear el síntoma. De eso se trata. Y además, al bloquear el síntoma estamos pasando por encima del dolor, cosa que es más complejo, porque si vos tenés un dolor de rodilla y bloqueas el síntoma y salís a correr, probablemente cuando vuelvas o cuando hagas cualquier tipo de actividad, pasaste por encima del síntoma, la disfunción se va a agravar. Entonces
es doble la consecuencia, digamos. Frenamos la inflamación y frenamos la respuesta de resolución que tenemos en el cuerpo. Por eso, mal eso, las consecuencias que trae la medicación para el intestino. Eso es ¿no? un capítulo súper importante. Es increíble porque vamos a hablar también en otras charlas sobre la alimentación, pero sí, en una de las charlas que tuvimos, vos dijiste, el cuerpo sana. Sí, el cuerpo tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las posturas. Tiene todo que ver con la alimentación. Y sí, las posturas es para corregir la causa por la que podemos llegar a una lesión, ¿no? Siempre hay que corregir la causa porque eso va a ser el factor que va a perpetuar en el tiempo con el dolor, eso sería lo principal. Y después, claro, la alimentación es fundamental porque tiene un fuerte control sobre nuestro sistema hormonal, claro. Un 70% sobre nuestro sistema inmune y sobre la expresión de nuestros genes. Pero vamos a la parte hormonal, ¿por qué? Porque la fase de, nosotros lo que hablábamos del dolor, el cuerpo inflama con dolor y repara sin dolor. Estas dos ventanas dependen de hormonas y esas hormonas derivan de ácidos grasos. Y o sea que nosotros con los ácidos grasos controlamos la parte de la inflamación, con los hidratos de carbono controlamos la insulina, que es la hormona, ¿no? La hormona que tenemos que regular para tratar de mantener el azúcar estable en sangre. Y con las proteínas controlamos el glucagón, o sea que son todas hormonas de las poquitas que conocemos, porque tenemos un montón de hormonas o neurohormonas que regulamos todo con la nutrición. Y con el tema de los antiinflamatorios, el problema es la parte intestinal, donde nosotros tenemos una flora intestinal, donde tenemos bacterias que vienen ahí adentro, y dependiendo de qué tipo de alimentación nosotros hagamos, va a predominar la bacteria buena o la bacteria mala. Y eso tiene toda una implicancia en la salud del organismo. Creo que así como cuando lesionás el tejido conectivo de sostén, después va en difusión la articulación, llega la artrosis más acelerada, ¿no? Porque eso es otra cuestión de que hoy todo el mundo tiene una artrosis que no es acorde a su edad cronológica. Claro, ahora es como avanzada. Que más gente más joven tiene artrosis. Exactamente, tiene que ver con la gravedad y tiene que ver con la alimentación. No significa que no la vamos a tener. No, día a día vamos envejeciendo y vamos teniendo todas las Exactamente, tenemos arruga, tenemos el pelo blanco, tenemos artrosis y nos morimos. Eso es parte de la fisiología cronológica del cuerpo humano. Ahora, ¿por qué hay personas que van más rápido con su artrosis y no acorde a su edad cronológica? Bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con la gravedad, con lo postural, con corregir la estática y con la nutrición. Me quedo con la nutrición, que ya lo vamos a seguir desarrollando en otros, como dije anteriormente, en otras charlas, pero ¿qué pasa con los distintos tipos de dietas que están ahora, las que se ponen de moda? No voy a dar nombres, pero siempre encontrás una amiga que dice, hoy estoy haciendo la dieta tal, yo estoy haciendo esta, y después cambiamos de dieta. ¿Qué le produce ese cambio de dieta, de deporte? Hoy voy al gimnasio, hoy dejé, empiezo pilates, hoy voy a hacer pesas. ¿Qué le produce en el organismo? Sí, eso hay una cuestión con la alimentación, ¿no? Porque no es lo mismo comer sano que alimentarse bien, porque hay muchas personas que comen sano, digamos, comen vegetales, comen verduras, pero a lo mejor hay algunas cosas que son esenciales que las tenemos que suplementar y que lo tenemos que saber. Ahí entra la cuestión de la suplementación, por eso dependiendo del tipo de dieta que cada uno elija de acuerdo a su filosofía, bueno, después hay cosas que tienen que saber que el organismo que no las produce el hígado y que no las incorporamos con algunos alimentos, entonces tenemos que incorporarlas con suplementos. El cuerpo tiene una respuesta interna que es el cuerpo rompe y repara. Eso se llama hormesis, está en un equilibrio permanente el cuerpo. Y estos son interruptores genéticos, es como prender y apagar la luz. Y eso tiene que ver todo con la alimentación, porque la alimentación, ahí entramos en una cuestión que se llama inflamación inducida por la dieta, que es la inflamación de bajo grado, que es la inflamación silenciosa, y que esta inflamación va a amplificar a la inflamación clásica, suponte. Un dolor de rodilla que a vos se te instaló después de la disfunción articular y llegaste a la lesión, y vos decís, bueno, ¿por qué tu cuerpo no puede curar por sí mismo? ¿Por qué vos no lo puedes reparar? ¿Por qué, si vos pensás tu abuela o la gente de antes, por qué no tenía dolor? Porque tenían otra genética, porque eso lo dice la nutrigenómica. Genéticamente hemos impactado para mal
hemos cambiado 3 generaciones el ADN para mal. Entonces, hoy los chicos están en graves problemas. La hamburguesa, la Coca-Cola, no tengo que decir, es así. Todo lo que tiene que ver con los hidratos de carbono refinados. Y ahí también entra el deporte, porque también esto lo hacemos todos. Queremos que después del fin de semana, del asadito, del vino y la cerveza, salimos a correr y ya estamos a punto, y no. Eso no es así, y hay que tener cuidado con eso, sobre todo los deportistas, porque el deporte es un estado de estrés por elección. Claro. No. Cuando vos ves un deportista que están ahí jugando y les dan una patada, caen y vienen, lo inyectan y sigue, yo, ¿cómo puede ser que con un dolor así, eso tiene sus consecuencias? Sí, sí, claro, sí, bueno, ahí en ese momento... pero si haces un tratamiento... Hay una cuestión hormonal de adrenalina donde el deportista puede seguir, pero sí, después depende con qué sustancia uno trabaje una articulación. En mi caso, que hago medicina regenerativa, y cómo hago para reparar ese tejido conectivo, que es el tejido que manda la información de cómo está funcionando una articulación, que es un tejido no vascularizado. Por eso es que cuesta reparar un tendón, porque no tiene irrigación, no tiene arterias. Ese es el tejido que nosotros, yo voy con una sustancia, supongo que yo trabajo con, uso 2 sustancias, dextrosa, que es glucosa, que esa técnica se llama proloterapia, y con plasma rico en plaquetas, ¿no? Que es sacarle sangre al paciente, y bueno, y dependiendo cada uno con su técnica trabaja el tejido conectivo. La proloterapia es, yo coloco azúcar en el tendón, en el ligamento, eso produce una reacción inflamatoria, inflama porque es el ADN que tenemos para curar. Esa inflamación produce dolor. O sea que nosotros necesariamente tenemos que pasar por esa ventana de dolor, eso es así. Bueno, eso lo tiene que saber la gente que hace el tratamiento, ¿no? Que dice, Totalmente. ay, doctor, me duele. Pasa que somos que queremos soluciones rápidas, Claro, estamos acostumbrados claro. a la pastilla. Porque los pacientes, porque todos nos asustamos con el dolor, y lo que tenemos que aprender es que el dolor nos protege, que el dolor nos viene... la fiebre, pasa la fiebre, tengo fiebre, enseguida le damos... Exactamente, cuando vos tenés fiebre, ¿qué hace el cerebro? Porque la bacteria seguramente entró por el intestino. El intestino tiene una superficie de absorción de una cancha de tenis, 200 veces la piel, por algo el sistema inmune está en el intestino, ¿no? Entonces cuando entra una bacteria, el intestino le avisa al cerebro, y el cerebro hace venoconstricción y temblor muscular. ¿Para qué? Para matar a la bacteria que entró al cuerpo. ¿Cómo esterilizás algo vos? Con calor. Entonces si vos bajás la fiebre, no dejás que el sistema inmune mate la bacteria y se termina depositando y terminás tomando un antibiótico, donde eso va a tener todo un impacto en tu flora intestinal. Porque... No te quiero meter en este tema, que por ahí es muy delicado y todavía nadie sabe bien cómo funciona el tema del COVID, pero porque hay gente que le pasa de largo y hay otra que tiene graves complicaciones. ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría desde mi enfoque es que la genética, que por eso es que por ahí muchos se quedan asombrados cuando en la casa vivía la abuela y el niño se enfermó y a la abuela no le pasó nada, porque la abuela tiene otra genética. Seguramente la mamá no se alimentó bajo el ala de la industria, por ende tiene una genética muy buena, donde la respuesta es interna de reparación, de romper y reparar, está intacta, ¿no? Y los niños distintos, porque están, primero tiene mucho que ver cómo se alimentó la mamá en el embarazo, que tampoco es algo que preparamos los médicos a las embarazadas para que el niño tenga un buen desarrollo, y que eso tiene mucho que ver con el parto, y tiene mucho que ver con la alimentación y con si amamanta o no el nene, ¿no? Porque es súper importante la leche materna, porque tiene 2 sustancias que se llaman ácidos grasos esenciales, que son como los que tiene el omega 3, que es el aceite de pescado, que hay en 2 lugares en el mundo, en la leche materna y en el fondo del mar. Entonces, bueno, esa genética en los niños de hoy están bastante comprometidos, por eso cuando empiezan a consumir las mismas chatarras que consumimos los padres en el embarazo, expresan los genes para la enfermedad. ¿Eso también determina el tema de los embarazos en la mujer, de poder quedar o no embarazada? Sí, todo tiene que ver con la nutrición, tiene un fuerte control hormonal, y las mujeres solo no pueden quedar embarazadas porque han dejado de consumir ácidos grasos esenciales, porque también hubo una movida de que hay que sacar las grasas porque la grasa tapa la arteria, y no es así. O sea, no toda la grasa es buena y la grasa es necesaria para el cuerpo humano. El cerebro es grasa
y la membrana que cubre la célula es grasa. Entonces es fundamental la grasa. Ahora tenemos que saber de dónde sacar la fuente, de dónde vamos a extraer la grasa. Eso es algo que lo vamos a decir después cuando hablemos específicamente de lo que es la nutrición y la alimentación. Y te voy a decir algo, volviendo a lo que me preguntaste, lo del COVID. Sí. Eso que pasa con los niños y que pasa también cuando quedamos ahí con que había un deportista y estaba la abuela y el deportista se enferma. Ahí volvemos a lo que te decía antes, que el deporte es un estado de estrés por elección, donde vos disparás mucho cortisol, y el cortisol es una hormona que se libera de la glándula suprarrenal, que sirve para calmar el dolor en forma endógena, pero además si vos lo liberás en exceso te va bajando tus propias defensas, que es lo que hace un medicamento inmunosupresor, por ejemplo, o es lo que hace cuando vos usás corticoides todo el tiempo, te bajan las defensas, entonces el paciente se termina enfermando de cualquier otra cosa, como puede ser de este virus, que puntualmente este virus, los pacientes que la pasan mal son los pacientes que tienen un nivel de inflamación elevado. ¿Y qué quiere decir esto? Que tienen una inflamación inducida por la dieta importante. Ese es el paciente que la va a pasar mal con este virus y con cualquier virus que venga, ¿no? Eso es así. Entonces el consejo a todas las personas que hacen deporte, que no solamente si les duele algo y van al médico les dé algo inmediato como una medicación, sino también que hagan este tratamiento si van a continuar y tienen algo que ya constantemente les está molestando. Lo primero que aconsejaría en el deporte es regular la parte hormonal, porque también uno piensa que porque una persona está bien físicamente y tiene buena masa muscular está en un estado de bienestar de salud, cosa que no es así. Por eso si te pregunto, decime qué deportista que sea longevo vos conoces. Bueno, no, es un estado de estrés. Es un estado de estrés, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Uno cuando va a planear, cuando va a hacer un plan de entrenamiento o quiere iniciarse en el deporte, bueno, primero tiene que regular la nutrición, la suplementación, hay que suplementar. Después sí, si no hay graves consecuencias en los deportistas. Hay una pregunta, Santiago, antes de cerrar la entrevista, es ¿qué pasa cuando uno dice ya el dolor es crónico, está instalado, no podemos hacer nada? Más que nada en las personas mayores, ¿no? Sí. Las personas adultas que, bueno, hace rato vienen con problemas, con dolores, y decimos, bueno, ya soy grande, ya no hay forma. ¿Hay alguna alternativa para ese dolor? Sí. He tratado pacientes de la tercera edad. Lo primero que hago es tratar de retirar la mayor cantidad de la medicación posible, de lo que uno pueda. Hay que reparar esa flora intestinal, hay que reparar. La flora intestinal son las bacterias que viven adentro del intestino y trabajan como la membrana del techo de nuestra casa, entonces impermeabiliza el intestino. Entonces es fundamental abordarlo desde ahí y después, bueno, con las técnicas regenerativas que uno tiene, un tejido puede ir regenerándolo. Yo suponte con la proloterapia lo que hago es coloco el azúcar, la dextrosa que se llama, eso inflama, produce una ventana de inflamación y después viene la reparación. Paciencia, porque es un tratamiento. Es un tratamiento a largo plazo, pero el paciente entre 4 y 6 aplicaciones sensa una franca mejoría. Y tengo pacientes que después a lo mejor están un año sin dolor y vuelven al año o vuelven a los 2 años o después se hace un mantenimiento, después se va haciendo un mantenimiento. O sea que hay esperanza para las personas mayores de 60, 70, cadera, rodilla, 70, 80, que ya no sabemos qué hacer. Donde muchos ponen la artrosis de por medio y donde al paciente se lo rotula en eso y bueno, creo que no, que tenemos un montón de cosas para trabajar. Y sobre todo en la gente grande porque tiene una buena genética, responde mucho mejor a todas estas cuestiones. Van a estar mucho más en problema los niños de hoy. Ahí está, vamos a irnos con este mensaje a la gente. Mensaje, porque yo creo que esto tiene que ver también la educación, ¿no? Sí, de claro. qué es lo que debemos cuidar y qué es lo que debemos ir educando para los padres, para los profesionales, para los docentes. ¿Qué mensaje le das para cerrar? Que sería importante abordar el tema postural. Para mí es importante en las escuelas, es algo que lo implementaría desde jardín de infantes, la postura y la nutrición, ¿no? Si tiene que haber alguna materia escolar, creo que sería
huertas orgánicas y postura, porque creo que bueno, muchos de los niños sufren la consecuencia de la mala alimentación que tenemos los padres en el embarazo, y lo digo porque me ha pasado. Así que creo que los niños, si hoy no les corregimos la postura y la alimentación, van a estar en gravísimos problemas el día de mañana. Santiago, muchísimas gracias. No, por favor, gracias.